Este edificio es el Banco Central de Brasil, una estructura diseñada para representar el control absoluto del dinero, la estabilidad del sistema financiero y la autoridad del Estado. No es un banco común. No recibe clientes, no maneja cuentas personales y no opera como una sucursal tradicional. Es el núcleo donde se almacenan, procesan y destruyen grandes volúmenes de efectivo fuera de circulación. Por eso su seguridad no estaba pensada para ladrones comunes, sino para resistir sabotajes, ataques armados y operaciones organizadas. Muros de hormigón reforzado, sensores sísmicos, cámaras internas, controles de acceso estrictos y vigilancia permanente. Un lugar donde, en teoría, robar era imposible. Hasta que dejó de serlo. El primer lunes de agosto de 2005, un empleado ingresó a una de las bóvedas para realizar una revisión rutinaria. No había señales de violencia, no había alarmas activadas, no había puertas forzadas. Solo algo profundamente inquietante, el dinero no estaba. Habían desaparecido más de 160 millones de reales en billetes antiguos, equivalentes a casi 70 millones de dólares de la época y aproximadamente 3.5 toneladas de efectivo. La humillación fue total cuando se confirmó que el robo había ocurrido durante el fin de semana y que la seguridad tardó casi 2 días completos en notarlo. El golpe no solo fue económico, fue institucional. El Banco Central había sido vulnerado sin disparos, sin explosiones y sin dejar rastro inmediato. Detrás de esta operación estaba Antonio, conocido como Alemão. Antes de este golpe, no figuraba como un cerebro criminal de alto nivel. Su historial era el de un delincuente común, especializado en robo de autos en Sao Paulo. Pero ese perfil era engañoso. Alemão no apostaba por la fuerza, apostaba por el tiempo, la logística y la invisibilidad. Entendía algo fundamental, el crimen moderno no se ejecuta con violencia, se ejecuta como un proyecto empresarial. Y como todo gran proyecto, comienza con una fachada creíble. A apenas 80 metros del Banco Central, el grupo alquiló una casa modesta. Nada ostentosa, nada sospechosa. Allí instalaron una supuesta empresa de jardinería llamada Grama Sintética. La empresa estaba registrada legalmente, con contratos, facturas y actividad visible. Aunque los documentos eran falsos, el montaje era impecable. Vecinos veían entrar y salir trabajadores con uniformes, herramientas y sacos de tierra. Camiones llegaban y se iban. Todo parecía normal. Para reforzar la narrativa, regalaron camisetas y gorras con el logo de la empresa. Crearon confianza social. Nadie denuncia lo que reconoce como cotidiano. Durante meses, debajo de esa casa, se desarrolló la verdadera operación. Un túnel subterráneo comenzó a tomar forma. Día tras día, sacaban alrededor de 300 a 350 kilos de tierra. En total, más de 30 toneladas. El túnel tenía unos 80 metros de longitud, apenas 70 centímetros de ancho y descendía cerca de 4 metros bajo tierra. No era un agujero improvisado. Tenía refuerzos de madera, iluminación eléctrica, cableado, ventilación y drenaje. Se trabajaba en turnos de hasta 12 horas. Aquello no era una banda improvisada, era una estructura criminal con jerarquías, roles definidos y planificación técnica. Se estima que participaron cerca de 40 personas de forma directa. Excavadores, ingenieros, especialistas en logística, transportistas, coordinadores y enlaces internos. Porque sí, la operación contaba con información privilegiada. Un exvigilante del Banco Central vendió los planos del edificio. Gracias a eso sabían exactamente dónde estaban las cámaras, los sensores y los puntos muertos. Sabían qué evitar y por dónde entrar. Tenían inteligencia interna. Y eso marcó la diferencia. La elección del objetivo no fue casual. Dentro del Banco Central se almacenaban billetes deteriorados, fuera de circulación y destinados a destrucción. Ese dinero ya no podía ser rastreado por número de serie. Para el sistema era basura financiera. Para la banda era el botín perfecto. Dinero limpio desde el punto de vista forense. Sin seguimiento, sin trazabilidad.
La operación tuvo un costo estimado de $500,000. Herramientas especializadas, alquileres, transporte, sobornos y mantenimiento del túnel. Incluso existen indicios de que parte del financiamiento vino de figuras políticas locales, incluido un exalcalde, interesado en participar del botín. El crimen ya no era solo delincuencia, era una red de intereses. El momento elegido fue quirúrgico. El fin de semana del 6 y 7 de agosto de 2005. El banco estaría cerrado desde el viernes hasta el lunes. Tiempo suficiente para entrar, operar y desaparecer. La noche del viernes, el túnel llegó finalmente bajo la bóveda. Allí apareció el último obstáculo, 1 metro completo de concreto armado. Un muro diseñado para resistir ataques prolongados. Pero la banda estaba preparada. Sierras eléctricas con discos de diamante, martillos neumáticos y técnicas para reducir vibraciones y ruido. Les tomó toda la noche, pero lo atravesaron. Al amanecer, estaban dentro. Frente a ellos, fajos gigantes de billetes de alta denominación. Viejos, desgastados, sin registro. Durante horas trabajaron sin pausa. Usaron un sistema de poleas improvisado para transportar el dinero a través del túnel. Cada carga movía unos 200 kilos. En total, sacaron más de $164 millones. Era tanto dinero que no podía transportarse en un solo vehículo. Lo dividieron en múltiples cargas y lo sacaron gradualmente para no levantar sospechas. Antes de irse, intentaron borrar cualquier rastro. Esparcieron cal en la casa para eliminar huellas. Aún así, dejaron herramientas. El lunes, cuando el banco abrió, la verdad salió a la luz. La policía siguió el túnel hasta la casa fachada. Allí apareció el primer error, un teléfono fijo abandonado con huellas dactilares. Fue el inicio del fin. El caso explotó en medios. Brasil entero hablaba del robo. Días después, otro error aceleró la caída de la banda. Uno de los implicados compró 10 autos en efectivo. Demasiado evidente. La policía interceptó el transporte y encontró $6 millones escondidos entre los vehículos. Teléfonos y mensajes llevaron directamente a Alemão y a su red. En la semana siguiente se recuperaron otros 2 millones escondidos en zonas rurales. Excavadores y transportistas fueron detenidos. Pero el verdadero problema fue el dinero mismo. Sacarlo fue difícil, esconderlo fue imposible. Muchos miembros nunca habían manejado tanto efectivo y comenzaron a gastar sin control. Eso los expuso ante la policía, pero también ante secuestradores y criminales que sabían que ese dinero estaba circulando. Uno de los líderes, Luis Fernando Ribeiro, fue secuestrado 2 meses después. Su familia pagó el rescate, pero apareció muerto días después. La banda ya no solo huía de la justicia, huía de todos. En total, se identificaron 36 participantes directos y más de 90 personas relacionadas. En 2008, Antonio Alemão fue capturado. Declaró haberse quedado solo con 5 millones, pero nadie le creyó. Fue condenado inicialmente a 49 años, que luego se acumularon hasta superar los 100 años por lavado y otros delitos. Su sueño millonario duró muy poco. Hoy sigue en prisión. Se descubrió que había comprado propiedades y estaciones de servicio. Otros miembros fueron capturados con los años, incluso figuras políticas. Pero el gran misterio sigue intacto. De los más de 160 millones robados, solo se recuperaron alrededor de 40. Más de 120 millones de reales siguen desaparecidos. Nadie sabe dónde están. Nadie sabe quién los tiene. Y quizá nunca se sepa. Este no fue solo un robo. Fue una lección brutal sobre cómo el crimen moderno no necesita violencia, solo planificación, paciencia y silencio. Y si esta historia te atrapó, quédate, porque hay muchas más donde la realidad supera a la ficción. La captura de Antonio Alemão no cerró la historia. En realidad, apenas abrió la parte más oscura del caso. Porque una vez que el robo quedó expuesto, el verdadero problema dejó de ser cómo entraron al Banco Central y pasó a ser algo mucho más delicado, ¿a dónde fue a parar el dinero?
Ahí es donde el caso dejó de ser un golpe criminal espectacular y se convirtió en un rompecabezas político, financiero y criminal que hasta hoy sigue incompleto. Cuando la policía brasileña comenzó a desmantelar la red, pronto entendió que no estaba frente a una banda tradicional. No era un grupo de ladrones improvisados ni una célula aislada. Era una estructura criminal distribuida, con niveles, compartimentos y roles tan bien definidos que muchos de los involucrados ni siquiera se conocían entre sí. Algunos cavaron el túnel sin saber exactamente qué banco estaba arriba. Otros transportaron dinero sin conocer el origen real. Cada pieza sabía lo justo y necesario. Un diseño clásico de operaciones de alto nivel. Las primeras detenciones revelaron algo inquietante. Muchos miembros no tenían antecedentes graves. Eran trabajadores comunes, técnicos, choferes, pequeños comerciantes. Gente que nunca había manejado grandes sumas de dinero y que, de la noche a la mañana, tenía acceso a millones en efectivo. Esa fue su perdición. Porque el dinero no solo compra silencio, también compra errores. Los investigadores notaron un patrón repetido. Compras impulsivas, propiedades pagadas en efectivo, autos de lujo adquiridos sin intermediarios, inversiones mal camufladas. El sistema financiero, aunque no pudo rastrear los billetes, sí detectó comportamientos anómalos. Y ahí empezó el goteo de capturas. Uno tras otro, los implicados comenzaron a caer, no por el robo en sí, sino por no saber desaparecer. Pero el caso dio un giro aún más peligroso cuando la policía descubrió que el Estado ya no era el único enemigo de la banda. El rumor de que toneladas de dinero estaban circulando libremente atrajo a secuestradores, sicarios, policías corruptos y organizaciones criminales mucho más violentas. El botín se convirtió en una maldición. Tener dinero era una sentencia. El secuestro y asesinato de Luis Fernando Ribeiro marcó un punto de quiebre. Ya no se trataba de justicia, sino de supervivencia. Varios implicados desaparecieron, otros huyeron del país, algunos cambiaron de identidad. Hubo testimonios de amenazas internas, ajustes de cuentas y traiciones dentro de la propia banda. El golpe que había sido planeado para ser silencioso terminó generando una estela de violencia indirecta que nadie había previsto. A nivel institucional, el impacto fue devastador. El Banco Central de Brasil quedó públicamente expuesto. Se abrió una auditoría interna sin precedentes. Se revisaron protocolos, se sustituyeron sistemas completos de seguridad y se modificaron los procedimientos de almacenamiento y destrucción de efectivo. El robo obligó al Estado a reconocer algo impensable: la mayor amenaza no vino de afuera, vino desde abajo. Literalmente. El túnel se convirtió en símbolo. No solo de ingenio criminal, sino de una falla estructural. Durante meses, expertos debatieron cómo fue posible que sensores sísmicos no detectaran la excavación. La respuesta fue incómoda. No estaban diseñados para eso. La seguridad estaba enfocada en ataques frontales, no en operaciones lentas, constantes y silenciosas. El crimen había evolucionado más rápido que la prevención. En los tribunales, el caso se fragmentó. No hubo un solo gran juicio, sino decenas de procesos paralelos. Algunos implicados negociaron reducciones de condena. Otros murieron antes de declarar. Algunos jamás fueron localizados. El dinero recuperado, poco más de 40 millones de reales, fue apenas una fracción del total. Más del 70% del botín sigue desaparecido hasta hoy. Y aquí aparece la pregunta que nadie ha podido responder con certeza: ¿dónde está el resto del dinero? Las teorías son muchas. Algunos investigadores creen que una parte fue lavada a través de negocios rurales, estaciones de servicio y empresas fantasma. Otros sostienen que grandes cantidades salieron del país en efectivo, rumbo a Paraguay, Bolivia o incluso Europa. También existe la hipótesis más inquietante, que parte del dinero nunca llegó a manos de la banda, sino que fue absorbido por redes de corrupción mucho más grandes. Porque cuanto más se investigó el caso, más evidente se volvió una realidad incómoda: este robo no pudo haber ocurrido sin protección institucional indirecta. No necesariamente ordenada, pero sí tolerada.
Planos vendidos, controles relajados, respuestas tardías. Nadie firmó una orden, pero muchos miraron hacia otro lado. Antonio Alemão, desde prisión, nunca dio una versión completa. Admitió partes, negó otras. Dijo no haber sido el autor intelectual, aunque todas las pruebas lo señalaban como eje central. Con el paso del tiempo, su figura se volvió casi irrelevante frente a la magnitud del caso. Él cayó, pero el sistema que permitió el robo siguió intacto. Hoy, casi 2 décadas después, el robo al Banco Central de Brasil sigue siendo estudiado en academias policiales, cursos de criminología y análisis de seguridad financiera. No por el dinero, sino por la metodología. Porque demostró algo clave, el crimen moderno no ataca con fuerza, ataca con paciencia. No entra rompiendo puertas, entra construyendo túneles. No dispara, espera. No huye rápido, se disfraza de normalidad. Este no fue solo el mayor robo de efectivo en la historia de Brasil. Fue una advertencia. Una prueba de que incluso las instituciones más blindadas pueden caer si alguien está dispuesto a planear durante meses, pasar desapercibido y explotar cada punto ciego del sistema. Y lo más inquietante de todo es esto, el dinero sigue ahí afuera. Circulando, escondido, enterrado o invertido. Y mientras nadie pueda rastrearlo, el golpe no estará realmente cerrado.